aquella vela no la va, ¿eh? Tendrás que mirar bien. Aquella vela no la va. Todos estamos en sí. Todos que estamos. Oye, esto... No sé, feliz Navidad. Lo mismo. Qué poco. Qué pocos somos. Ayer estabas bastantes, ¿verdad? Ayer, esto sí, estábamos Ayer bastante. 12, 13 horas. Y que no tienen esos. Esa no tiene. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Vamos a comenzar reconociendo humildemente que somos pecadores. Erruki jauna. Erruki jauna. Cristo erruki. Cristo erruki. Erruki jauna. Erruki jauna. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en En la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque en esa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú eliminas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú eliminas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú,
amantísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, la gracia de imitar a tu mártir San Esteban y de amar a nuestros enemigos, ya que celebramos la muerte de quien supo orar por sus perseguidores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oyendo sus palabras, se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo: Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentórea, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los presentes, dejando sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, se pusieron también a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas, lanzó un grito: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras expiró. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Alegraos justos con el Señor. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube los rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el Señor. Aleluya, aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días a todos. Como sabéis, somos los párrocos nuevos de aquí de Urriza. Hasta tantos años, Carlos, a quien desde aquí le mandamos un abrazo grande
y agradecido por tanto trabajo que ha hecho todos estos años. Y al irse Carlos, primero pensaron que iban a llevar los que han ahora cogido Irurzun, que son los que están trabajando en la barranca y así, pero luego nos llamaron a nosotros y nos dijeron: no, vais a llevar vosotros, que estamos en una zona pastoral, vamos a decir así, que claro, los otros 5 pueblos de Imotz ya estábamos nosotros como párrocos. Estábamos en Muskiz, en Oskotz, en Echalecu, en Erasu y en Moldaz. Estábamos en esos 5 pueblos y entonces realmente tiene más, vamos a decir, coherencia en este sentido. Entonces la zona pastoral, que nosotros estamos 3 párrocos, insolidum, que significa que los 3 somos igual párrocos. Conocéis a Jesús Mari Sotil, ¿quién no le conoce? Tantas veces ha venido con el ángel San Miguel aquí de visita tantos años. Es menos conocido todavía, Santi Garisoen, que está aquí el año pasado, empezó con nosotros a trabajar en la zona, y yo, Ignacio, no sé si algunos ya me conocéis, no sé no, pero eso es. Entonces, llevamos una zona, vamos a decir, pastoral, que empieza en Arano, que está allá, luego Goizueta también, Leiza, Areso, Lecumberri, todo Arran, Betelu, todo Araiz, y luego Basagurúa y Imotz. Es un poco la zona en la que estamos, son 47 pueblos y estamos 3 curas. Luego el fin de semana viene alguno también a ayudar para dar las misas, etc. Entonces, poco a poco, un poco más adelante, cuando pase un poco el momento fuerte, digamos, de esta pandemia, haremos una reunión. Haremos una reunión con la gente de aquí, o quizá incluso de toda la zona, para hablar y ver cómo organizamos en el futuro. Pero bueno, de momento pues haremos un poco como podemos así. Y bueno, la idea fundamental, digamos, de estas unidades pastorales que están poniéndose en marcha, unas más rápido que otras, la idea fundamental es que, digamos, ya no es solamente cada uno solamente tiene como referente su parroquia solamente, sino toda la zona. Porque ya no hay un sacerdote para cada parroquia y en muchas parroquias no hay casi ni siquiera ya vamos a decir, fieles suficientes para esa parroquia, ¿no? Entonces, la idea es hacer una pastoral más de conjunto, unirnos los que estamos en los distintos lugares para, entre todos, formar un pueblo de Dios en esta zona nuestra, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la idea y también por eso, por un lado, los sacerdotes trabajando en equipo y por otro lado también, digamos, los fieles sintiéndose no solamente partícipes y responsables de su única parroquia, sino sintiéndose también un poco en toda la zona pastoral, digamos, de esta manera, que está unida, porque somos párrocos insolidum y, bueno, poco a poco son cosas que llevan un poco de tiempo, pero que la idea es ir uniendo un poco todo eso. Entonces, hoy empezamos la primera misa aquí en Morriza. La verdad, siempre cuando vas a un pueblo nuevo siempre hace como ilusión, aunque tenemos tantos, pero sí, lo mismo, hace como ilusión empezar aquí. Y bueno, ya como os decía, más adelante haremos una reunión para ver un poco las cosas, etc. Solamente 2 palabras hoy de San Esteban, que estamos celebrando. Digamos, el primer día, la primera misa que hemos venido los 3, es el día de San Esteban. El primer mártir, el proto-mártir, que fue, en concreto, nada más morir Jesús y resucitar Jesús, comenzó una persecución contra los cristianos. Los judíos, o algunos judíos, porque no hay que generalizar nunca, veían como, vamos a decir, el grupo nuevo que se estaba formando como una competencia que había que acabar. Decían que siguen a Jesús y no puede ser que haya seguidores de Jesús. Entonces empezaron a asustar, a veces llevando a la cárcel, pegando, etc. Pero veían que no era suficiente. Y el primero que murió, o sea, que mataron, que ajusticiaron, fue a San Esteban, a quien le mataron de una forma bastante terrible, porque, bueno, todas las formas de matar son duras, ¿no? Pero en concreto le apedrearon. Y apedrear a una persona a golpes de piedra hasta que te mueres tiene que ser algo terrible. Entonces, a Esteban lo llevaron ante el Sanedrín, le condenaron por ser cristiano y le mataron a pedradas.
Y una cosa muy bonita, que es dentro de lo duro de esta realidad, es que Esteban le imitó a Jesús. Ellos habían oído, porque les habían dicho sobre la Virgen María, San Juan, que estaban ahí, que Jesús, cuando estaba en la cruz, había perdonado a los que le estaban matando. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Estas son las palabras de Jesús. Y Esteban dijo casi lo mismo. No les tengas en cuenta este pecado. Es decir, en la esencia del mártir cristiano, y luego tantos y tantos a lo largo de la historia, mártires han imitado esta realidad. Además del amor a Dios, el amor a la fe, que se pone incluso por encima de la vida, está también el amor al enemigo, en el sentido de que no responden con odio al que le está torturando y matando, sino que le responde con el perdón. Por eso Esteban, que fue el primero y lo hizo, ha sido el modelo de tantos y tantos miles y miles a lo largo de la historia que han dado su vida por la fe, pero no con rabia o con odio, sino amando y perdonando incluso al enemigo, que es lo máximo que nos había enseñado Jesús. Allí estaba, entre ellos, entre otros, no echando piedras, pero sí recogiendo, nos dice de los Hechos de los Apóstoles, las capas de los que estaban echando piedras, un tal Saulo, que luego se convertiría y sería el gran evangelizador San Pablo. Muy posiblemente le quedaría en su, vamos a decir, cabeza aquello que había visto. En aquel momento le aprobaba, le parecía que había que acabar con los cristianos, pero eso también luego Dios se serviría de eso para que tuviese su efecto. Le pedimos ayuda a San Esteban para esta parroquia de Uriza, es el patrón de la tasa en concreto, y le pedimos por todos nosotros. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir al Señor por todas las personas que tienen dificultades para creer, para que tengan el don de encontrarse en persona con Él. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Encomendamos también a nuestros difuntos en esta Santa Misa de una forma especial a Esteban, para que Dios lo tenga en su gloria, para que desde allí interceda por nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gabeko izara Gitzuena biztutzea batean, Hautsoen erbaten horri zaigu, bardarratxean etxean. Ordu ez geroz etxeko lanak poztuta zoratzen geran. Aurra delako zenutik onuntz, datorren jainko berberan. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor espera por su sacrificio con la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dígnate, Señor, aceptar los dones que te presentamos este día, en conmemoración del triunfo glorioso de tu mártir San Esteban, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tengo levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilla ante nuestros ojos, con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Ave salve Euekin, zeruko kanta ederrena, santua, santua,
porque eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Audacinis menare misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco, su obispo Señor Juan Antonio, y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo, llevarás a protección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección, de Esteban, de todos los difuntos de nuestras familias y de estas parroquias, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como era la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Bautista, patrono de esta parroquia, San Esteban, y cuantos vienen a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Onen bitartez, Honekin eta honengan, zuri aita jarriko guzti horri, Espiritu Santuarekin batean, oseta aintza guztia, izan dita bizan di guztietan. Amen, amen. Sanpatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zelana, santu izan benizure izena, etorme dizure reunua, egin dizure laina, zeruan bezala lurrera ere. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zorea eza, errege
mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Y sin daros la mano, pero con un gesto, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no sé si lo invento, es el la palabra tuya hasta la palabra. Amén. Super los ángeles de Cristo, no verás con la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por la abundancia de tus misericordias, pues nos salvas por el nacimiento de tu Hijo y nos llenas de júbilo por el triunfo de tu mártir San Esteban, por Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces, digamos que a partir de ahora es como una forma de tomar posesión que se decía antiguamente de Urriza, de La Tasa y de Zarranz, estos tres pueblos que estaba Carlos de párroco y ahora nos ha nombrado a nosotros, el obispo, a Jesús María, Santi y a los tres. Entonces, de momento, claro, en esta situación de pandemia es un poco incierto cómo va a ir evolucionando, etcétera. Por eso os decía, más adelante haremos una reunión para ver cómo organizar, pero si os parece bien, podríamos empezar dando una misa al mes, el cuarto sábado a las 5 de la tarde. Es decir, ahora en enero haríamos, no sé exactamente qué día toca, el cuarto sábado sería, creo que son 2, 9, 16, 23. El 23, entonces el 23, uno de nosotros vendríamos a las 5 de la tarde a celebrar una misa, es decir, mantenemos el contacto y más adelante pues iremos viendo cómo... El sábado. Sábado 23 a las 5 de la tarde, haríamos una misa de víspera de domingo. Y luego, bueno, pues cualquier cosa,
Miquel tiene nuestros teléfonos, creo, y más adelante pondremos un cartelito afuera para que estén, cualquier cosa podéis llamarnos, digamos, estamos a vuestra disposición. En ese sentido, los párrocos son para servir al pueblo de Dios. Entonces, llamarnos tranquilamente, cualquier cosa que haya, etcétera, cualquier duda, cualquier asunto que pueda pasar, digamos, de lo mismo un bautismo que un funeral, que lo que sea, ¿no? Estamos un poco para el servicio en cualquier momento, sin ningún problema. Y terminamos, no podemos este año adorar dándole beso al niño Jesús, pero le podemos adorar desde el corazón, que vale incluso lo mismo o más. Entonces vamos a cantarle Adeste Fideles al niño Jesús desde el corazón. Adeste Fideles, veni triumphante, venite, venite, in me. Natum vidente, regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin, benika zaitzatela jainko guzti aldunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskenak da jainkoari, eskerrik asko jauna, bihotz bihotzekin. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. In vitam aeternam.